Un hombre al borde de su vida, una nación cayendo en la confusión, una revelación lista para cambiar el futuro de la humanidad. Imagina el momento en que Dios quita la barrera entre el cielo y la tierra y elige a un solo hombre para escribir el mayor misterio jamás revelado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué entre los 66 libros de la Biblia, Isaías es considerado el más extraordinario? ¿Por qué se le llama el evangelista del Antiguo Testamento? ¿Qué tienen sus palabras que hicieron que Jesús mismo lo mencionara más que a cualquier otro profeta? Hoy vas a descubrir algo que cambiará para siempre tu forma de entender la Biblia. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo historia antigua, es un mensaje oculto destinado a la gente de hoy. Un libro que predijo el nacimiento virginal 7 siglos antes, describió la crucifixión con escalofriante detalle antes de que siquiera existiera y retrató al Mesías con una claridad sin igual. Este mensaje es gratuito, pero su impacto en tu vida puede ser inmenso. Si estas palabras te han tocado, apóyanos con un gesto sencillo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Esto nos ayuda a seguir compartiendo este mensaje cada día. ¿Y si te dijera que Isaías no solo habló del pasado? Sus palabras contienen advertencias y promesas directas para nuestro tiempo, muchas de las cuales se están cumpliendo frente a nuestros ojos. ¿Sabes por qué la gente llama a Isaías el quinto evangelio? Porque su libro tiene 66 capítulos, igual que la Biblia tiene 66 libros. Los primeros 39 se enfocan en el juicio, igual que el Antiguo Testamento, y los últimos 27 hablan de esperanza, reflejando el Nuevo Testamento. ¿Coincidencia? Ni pensarlo. Lo que estás a punto de aprender te dejará sin palabras, porque Isaías guarda profecías tan precisas, tan fuera del alcance humano, que los escépticos han buscado explicaciones durante siglos y han fallado cada vez. Prepárate para un viaje que transformará tu fe, porque al final de esta historia nunca volverás a ver la Biblia de la misma manera. En ese año, la oscuridad cubría a Jerusalén. La muerte del rey Usías había sembrado el miedo y la duda en todo Judá. En las calles, el miedo se deslizaba como ríos silenciosos, reflejándose en cada rostro. El rey había gobernado durante 52 años, trayendo seguridad y prosperidad, pero ahora su muerte parecía anunciar una era oscura e incierta. Isaías, un joven sacerdote de familia respetada, observaba los acontecimientos con creciente preocupación. Desde niño había oído relatos del poder de Dios y había presenciado los rituales del templo. Pero ahora Jerusalén parecía haber perdido su propósito. La corrupción y la idolatría comenzaban a envenenar el corazón mismo de la ciudad. Quienes tenían el poder, nobles y sacerdotes por igual, que debían liderar con integridad, solo perseguían deseos egoístas. Isaías se sentía inquieto en su espíritu. Solo, en una sala tranquila cerca del templo, se sentó en silencio, sumido en sus pensamientos. Afuera, el viento aullaba, golpeando las ventanas como si llevara una advertencia de lo que estaba por venir. Sentía que algo estaba a punto de cambiar drásticamente, aunque no podía explicar cómo. Su corazón se agitaba, dividido entre el miedo y la expectativa. De repente, la puerta se abrió de golpe, rompiendo el silencio. «¡Hermano Isaías! ¡Hermano Isaías!», gritó Jeremías, su querido amigo. «¿Has oído lo que ha pasado? Nuestras fronteras están en peligro. Los asirios marchan contra nosotros. Creen que con Usías muerto somos vulnerables y fáciles de conquistar». Isaías respiró hondo antes de responder. «¿Y nuestro pueblo, Jeremías? ¿Cómo están reaccionando?» Jeremías bajó la mirada, con el rostro lleno de tristeza y confusión. «Algunos ya hablan de hacer alianzas con naciones que adoran a falsos dioses.
La expresión de Isaías se volvió aún más seria. Jeremías, nuestra seguridad nunca vendrá de acuerdos humanos. Debemos volver al Dios de nuestros antepasados. Jeremías lo miró fijamente a los ojos. Pero ¿quién te escuchará ahora? ¿Quién prestará atención a tus palabras en tiempos como estos? Isaías guardó silencio por un momento, mirando hacia la distancia donde se formaban nubes oscuras. Tal vez nadie escuche hoy, pero alguien debe hablar. Alguien tiene que recordarle a nuestro pueblo quién es su verdadero rey. Jeremías asintió levemente, conmovido por la firmeza en las palabras de su amigo. Más tarde, mientras Isaías caminaba hacia el templo, notó que la gente discutía en las calles con voces tensas por la preocupación y mujeres lloraban por sus hijos que pronto podrían ir a la guerra. Un sacerdote anciano se le acercó con mirada derrotada. «Joven Isaías, ¿de verdad crees que Dios todavía nos escucha? Mira a tu alrededor, ¿no ves que nos ha dado la espalda?» Isaías respondió con serena determinación. «Dios nunca nos abandona, somos nosotros quienes nos hemos alejado de Él». El anciano negó con la cabeza, sin convencerse, y se perdió lentamente entre la multitud. Cuando Isaías entró al templo, el silencio era denso, casi se podía sentir en la piel. Acercándose al altar, se arrodilló con cuidado y comenzó a orar. «Dios de nuestros antepasados, estamos perdidos. Nuestra nación se ha alejado de tu ley. Nuestra esperanza se debilita. ¿A dónde más podemos acudir sino a ti?» Mientras oraba, un viento poderoso comenzó a agitarse dentro del templo, haciendo que el velo sagrado se estremeciera levemente. Una presencia como ninguna otra que hubiera conocido llenó el ambiente, poderosa e imposible de ignorar. Desde detrás del velo, una luz brillante estalló, tan radiante que parecía atravesarlo por completo. Los ojos de Isaías se llenaron de lágrimas. Su cuerpo temblaba violentamente. «Señor», gritó con la voz quebrada, «¿qué es lo que estoy viendo?» Una voz resonó, inmensa y poderosa. «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». Isaías cayó al suelo, incapaz de sostenerse ante lo que presenciaba. Lleno de vergüenza y sintiéndose indigno, clamó con dolor. «Estoy perdido, porque mis labios son impuros y habito entre un pueblo de labios impuros, y sin embargo mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». En ese momento, un ser celestial voló rápidamente hacia el altar, tomando un carbón encendido con unas tenazas. El corazón de Isaías latía con fuerza. El ser se acercó con una presencia serena y misericordiosa, y con cuidado acercó el carbón encendido a los labios del joven sacerdote. «No temas, Isaías», dijo con una voz suave pero firme. «Este carbón ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada, tus pecados han sido perdonados». El dolor que sintió Isaías fue agudo y abrasador, pero trajo consigo una extraña sensación de libertad. Entonces la voz del Señor volvió a resonar en el templo. «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?» Isaías levantó lentamente la cabeza. Aunque comprendía las dificultades que le esperaban, algo dentro de él lo impulsaba a responder. Con convicción, alzó la voz. «Aquí estoy, Señor. Envíame a mí». Pero aún no sabía que esta visión quedaría grabada en su alma para el resto de sus días. Isaías permaneció de rodillas sobre el frío suelo de piedra del templo, con el corazón acelerado y la mente envuelta en confusión. Sus labios aún ardían donde el carbón los había tocado, pero ante sus ojos se desarrollaba algo mucho más grande, algo que iba más allá del entendimiento humano. El suelo bajo sus rodillas parecía vibrar con una energía invisible. Las paredes, el aire mismo, palpitaban con una fuerza que no sabía nombrar. Una luz resplandeciente brillaba con tanta intensidad que Isaías cubrió sus ojos con manos temblorosas, incapaz de enfrentarse a semejante gloria.
Entre sus dedos temblorosos distinguió detalles increíbles. Un trono majestuoso se alzaba frente a él, elevado, irradiando una luz pura y penetrante. Sentado sobre él estaba el Señor, inmenso más allá de toda medida, su rostro oculto por su gloria infinita. Alrededor del trono volaban seres celestiales, cada uno con 6 alas, moviéndose sin descanso. Isaías observó con asombro y temor cómo 2 alas cubrían sus rostros, 2 sus pies, y con las otras 2 flotaban sobre el suelo. Un canto profundo y resonante llenaba el templo, repitiéndose sin cesar: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». El sonido de sus voces penetraba hasta lo más profundo del ser de Isaías, haciéndolo temblar por completo. El templo entero se estremecía bajo el peso de esa proclamación, mientras un humo espeso comenzaba a llenar el lugar, oscureciendo su vista. Atrapado por el miedo, Isaías susurró para sí mismo: «¿Cómo voy a sobrevivir a esto? Ningún hombre puede resistir una visión así». Con cada repetición del canto angelical, su corazón se hacía más pesado ante la abrumadora conciencia de su impureza. No era solo miedo lo que lo invadía, era la insoportable vergüenza de estar ante una santidad absoluta. Bajo la cabeza, una sola lágrima cayó por su rostro y se estrelló contra el suelo del templo. «Estoy perdido», volvió a susurrar, temblando bajo el peso del momento. «No soy digno de esto. No debería presenciar tal gloria. Soy un hombre de labios impuros y habito entre un pueblo de labios impuros». Isaías presionó las manos contra su pecho, luchando por respirar mientras un peso insoportable lo aplastaba. Cada aliento se hacía más difícil. Su fuerza se desvanecía ante la magnitud de la visión. «¿Por qué me has traído aquí, Señor?», clamó, sintiéndose totalmente indigno de soportar tal santidad. Mientras se arrodillaba temblando, la voz que resonaba en el templo se hizo aún más fuerte. Isaías comprendió con terror que el suelo mismo temblaba bajo el poder de la proclamación celestial. Lágrimas corrían por su rostro al entender por completo la profundidad de su impureza frente a una santidad tan perfecta. «No hay esperanza para mí aquí», susurró con desesperación. «Estoy en la presencia del Dios viviente. Ningún ser humano puede sobrevivir ante él». Entonces, de repente, una sombra cayó sobre Isaías, interrumpiendo sus pensamientos de desesperanza. Lentamente levantó la cabeza y vio a uno de los serafines acercarse con rapidez. El terror apretó su corazón, convencido de que ese sería su fin. El ser celestial sostenía algo en su mano. Isaías se esforzó por ver y sintió que el corazón se le congelaba de miedo al reconocerlo. Un carbón encendido, tomado del altar del cielo mismo. Su luz ardiente iluminaba el templo, proyectando sombras cambiantes sobre las paredes cubiertas de humo. El serafín se acercaba, con la mirada fija en el profeta tembloroso. «No, Señor, no puedo soportarlo», suplicó Isaías, intentando en vano alejarse. El ser descendió suavemente frente a él, sosteniendo con firmeza la brasa ardiente. Sus ojos brillaban con paz y seguridad. «Isaías», dijo el serafín con tono firme y sereno, «este carbón limpiará tus labios. No tengas miedo». Antes de que Isaías pudiera responder, sintió que el carbón encendido tocaba sus labios. El dolor fue intenso, pero se mezclaba con una profunda sensación de purificación y liberación. Gritó, no por el calor, sino por la ola de emoción que lo desbordó. El ser celestial le dio una suave sonrisa al retirar la brasa. «Tu culpa ha sido eliminada. Tus pecados han sido perdonados». Aún abrumado por la intensidad del momento, Isaías alzó lentamente la mirada hacia el trono que brillaba ante él. Sintió como si un gran peso hubiera desaparecido de su interior, dejándolo liviano y libre. Entonces una voz poderosa y majestuosa sonó de nuevo, esta vez con una claridad que lo sacudió por completo. «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?».
La pregunta divina llenó a Isaías de una fuerza que nunca antes había sentido. Sin detenerse a pensar en lo que podría venir después, respondió de inmediato, con voz firme y decidida: «Aquí estoy, Señor, envíame a mí». Pero mientras esas palabras salían de sus labios, un escalofrío recorrió su cuerpo. Una voz interior le advirtió que nada en su vida volvería a ser como antes. No podía imaginar el dolor, el rechazo y las pruebas que le esperaban. Poco a poco la luz cegadora comenzó a desvanecerse e Isaías comprendió que la visión llegaba a su fin. Pero justo cuando pensaba que por fin podía recuperar el aliento, una oleada de tristeza lo envolvió. Algo quedaba oculto, algo que tendría que llevar consigo por mucho, mucho tiempo. Justo en el momento en que creyó que la experiencia había terminado, una nueva y aterradora escena comenzó a aparecer ante sus ojos. Y cuando Isaías pensó que no sobreviviría, ocurrió algo totalmente inesperado. La sensación ardiente en sus labios persistía. Aunque el ser celestial ya se había marchado con el carbón encendido, el calor permanecía, palpitando con fuerza. El dolor se mezclaba con una extraña sensación de consuelo, como si, poco a poco, algo impuro estuviera siendo arrancado desde lo más profundo de su interior. Aún de rodillas, Isaías mantenía los ojos cerrados, jadeando. Todo su cuerpo temblaba. Sus manos, apoyadas contra el frío suelo del templo, apenas lograban sostenerlo. Sentía como si estuviera suspendido entre la vida y la muerte, entre lo terrenal y lo sagrado. Entonces una voz suave pero autoritaria rompió el silencio. «Levántate, Isaías». Con gran esfuerzo abrió los ojos. Frente a él, aún flotando sobre el suelo, estaba el serafín que había tocado sus labios. La luz que lo rodeaba ahora era más suave, pero el esplendor del lugar seguía siendo innegable. «Tu culpa ha desaparecido», dijo de nuevo el ser celestial. «Tu pecado ha sido borrado». Isaías, con la voz débil y áspera, preguntó: «¿Por qué? ¿Por qué yo? Solo soy un hombre frágil, lleno de fallos». El serafín solo sonrió, como si la respuesta fuera tan evidente que no necesitara ser dicha. Entonces el aire volvió a estremecerse. Una voz, más poderosa y majestuosa que cualquier otra que Isaías hubiera oído, resonó por las paredes del templo. «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». El corazón de Isaías pareció detenerse en ese instante. La pregunta flotaba en el aire, esperando que alguien respondiera, como si todo el universo se inclinara para escuchar la respuesta de un solo hombre. Miró a su alrededor como buscando a alguien más que pudiera asumir tal tarea, pero el templo estaba vacío, salvo por los seres celestiales y la presencia abrumadora de Dios. Yo estoy aquí». Su voz titubeó al principio, pero luego se fortaleció, como si una nueva fuerza despertara en lo más profundo de su ser. «Aquí estoy, envíame a mí». Las palabras salieron antes de que pudiera pensar en lo que significaban. No fue una decisión racional, sino algo más profundo, algo enraizado en su espíritu. Por un momento todo quedó en silencio, incluso los serafines detuvieron su canto. Solo se oía la respiración agitada de Isaías. Entonces la luz alrededor del trono se volvió aún más radiante. Se sentía como si el cielo mismo hubiera respondido a su llamado. El serafín frente a él se acercó nuevamente, mirándolo directamente a los ojos con una expresión llena de bondad y gravedad. «Presta mucha atención ahora, Isaías», dijo la voz. «El camino que te espera traerá grandes desafíos. Tu mensaje será como hierro golpeando roca, y se encontrará con corazones tercos que se niegan a ceder. Llevarás mis palabras a la nación, pero ellos cerrarán sus oídos. Anunciarás lo que está por venir, pero rechazarán tu mensaje». El rostro de Isaías mostró desconcierto. «Maestro, ¿por cuánto tiempo será así? ¿Cuándo escucharán por fin?».
La respuesta resonó como un trueno lejano, sacudiendo las paredes sagradas que lo rodeaban. Hasta que sus ciudades queden en ruinas y no quede nadie dentro. Hasta que sus casas estén vacías y su tierra se vuelva estéril. Hasta que el Todopoderoso envíe a su pueblo al exilio lejano, dejando el territorio completamente abandonado. Isaías sintió que la sangre se le helaba. Sus manos comenzaron a temblar de nuevo. Comprendió que este llamado era mucho más grande y pesado de lo que jamás imaginó. Entonces el mensajero celestial señaló en su dirección. Sin embargo, Isaías, incluso cuando todo se derrumbe, algunos resistirán, como el tronco de un árbol. Una descendencia sagrada persistirá. Isaías respiró profundamente, tratando de comprenderlo todo. Se sentía insignificante y débil, pero al mismo tiempo una nueva llama comenzó a arder dentro de su alma. Una llama que ningún rechazo, ningún sufrimiento, ni las pruebas venideras podrían apagar. Aún de rodillas, cerró los ojos por un momento, preparándose mentalmente para las pruebas que vendrían. Cuando los abrió de nuevo, el espacio sagrado volvía a aparecer ordinario. La espesa neblina había desaparecido, no se veían seres alados, ni quedaba el resplandor brillante. Pero Isaías entendía que su existencia cambiaría para siempre. Se levantó lentamente, mirando hacia la plataforma sagrada con asombro y profundo respeto. Cuando salió del templo, la primera luz del amanecer rompía el cielo nublado, como si el cielo mismo le declarara que esto era solo el comienzo. Isaías caminó unos pasos hacia adelante y al observar la ciudad, vio a los ciudadanos ocupados en sus rutinas, completamente ajenos al encuentro divino que él acababa de vivir. Jeremías, su compañero, lo vio desde lejos y corrió hacia él. «Isaías, ¿dónde has estado? Pareces transformado». Isaías, con los ojos aún ardiendo de fervor, simplemente sonrió, respiró hondo y respondió: «Jeremías, siento que el Altísimo me ha dado un propósito». Jeremías lo miró, sorprendido. «¿Qué clase de propósito?». Isaías miró hacia el horizonte lejano con el rostro serio. «Un propósito que traerá más sufrimiento del que puedo imaginar». Respondió sin dudar, sin saber cuán doloroso llegaría a ser realmente su llamado. «Antes de continuar, te pedimos tu ayuda. Suscríbete a nuestro canal y haz clic en me gusta para que podamos seguir compartiendo relatos bíblicos tan profundos como el de Isaías con miles de almas». Ahora, sigamos acompañando a este profeta que vio el mañana a través de una visión fiel. Isaías caminaba deliberadamente por los caminos de Jerusalén, sintiendo el peso de la misión que acababa de aceptar. Cada paso parecía resonar con las palabras celestiales que aún vibraban en su mente. «Ve y habla a este pueblo». Pero lo que el Señor declaró a continuación dejó al joven profeta con el espíritu cargado de tristeza. «Jeremías», llamó Isaías, dirigiéndose a su compañero mientras se acercaba a una modesta plaza donde varios hombres debatían sobre gobierno y conflictos. «Debo contarte algo». Jeremías se giró rápidamente. «Sigues diferente, Isaías. Desde aquel amanecer en el templo, tu expresión ha cambiado. ¿Qué ocurrió?». Isaías inhaló profundamente, como si buscara fuerza desde lo más profundo de su ser. «El Altísimo me llamó», dijo, pero se detuvo brevemente. «También me mostró que la nación rechazará mis palabras». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Jeremías, frunciendo el ceño. «El Señor declaró que tendrán oídos, pero no escucharán de verdad, ojos, pero no verán con claridad. Sus espíritus se volverán tercos». Jeremías guardó silencio por varios segundos, como intentando comprender lo que acababa de escuchar. «¿Me estás diciendo que el Altísimo te envía a hablar sabiendo que todos te ignorarán?». «Exactamente», respondió Isaías, con una expresión llena de tristeza. «Mi llamado es declarar la verdad, Jeremías, incluso cuando nadie quiera recibirla».
Su compañero pasó una mano por su cabello desconcertado. «Esto no tiene sentido, Isaías. ¿Por qué actuaría así el Altísimo?» Isaías exhaló con fuerza, porque incluso en medio del rechazo hay un plan mayor. Algunos serán preservados. Un remanente sagrado sobrevivirá. El par continuó en silencio hasta llegar a la entrada del mercado. Allí, Isaías notó un grupo de autoridades religiosas, los mismos con los que se había topado repetidamente en el templo. Avanzando con cuidado, Isaías alzó la voz. «Ciudadanos de Jerusalén, el Señor declara, oigan con atención, pero no comprendan. Observen bien, pero no capten el sentido». Varios hombres se detuvieron a escuchar. Otros simplemente negaron con la cabeza, riendo con desprecio. «Otro profeta con mensajes de desgracia», murmuró uno. «Lo que necesitamos son guerreros, no profetas», gritó otro. Isaías, con la mirada firme y llena de determinación, continuó. «Haz terco el espíritu de este pueblo, oh Señor. Cierra sus oídos, cubre sus ojos, hasta que sus ciudades caigan en ruinas, hasta que sus campos se conviertan en desierto». Un breve silencio descendió sobre la plaza, pero pronto volvieron las burlas y los insultos. «Vete, Isaías», gritó un anciano. «No necesitamos tus advertencias». Jeremías se acercó a su compañero y le tomó del brazo. «Ven, Isaías, no están listos para recibir la verdad». Mientras se alejaban, Isaías se detuvo de pronto y miró hacia atrás. Algo dentro de él susurró que ese primer rechazo era solo el comienzo de un largo y doloroso camino. Esa noche, al regresar a su humilde vivienda, Isaías cayó de rodillas en oración. «Maestro, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo debo hablar sin ser escuchado? ¿Cuánto tiempo debo ver a mi nación alejarse más de ti?» La respuesta llegó como una voz suave en su pensamiento. «Hasta que el territorio quede en ruinas, hasta que el desorden consuma las ciudades, hasta que solo quede un tronco calcinado. Pero de ese tronco brotará nueva vida». Isaías alzó la mirada lentamente, sintiendo al mismo tiempo temor y esperanza. Pasaron los días y comenzaron a llegar informes inquietantes. Ejércitos extranjeros acercándose, hambruna extendiéndose, corrupción creciendo en las calles. Las profecías que Isaías había declarado comenzaban a cumplirse ante sus propios ojos. Aún así, la población seguía indiferente. Una mañana, al cruzar el mercado, Isaías escuchó a un grupo de mujeres llorando. «Otra aldea ha caído», dijo una entre sollozos. Isaías apretó los puños. «Deben escuchar, deben comprender esto», susurró para sí mismo. Jeremías salió de un callejón cercano. «Isaías, ¿seguirás con esto? Hasta mi último aliento», respondió con determinación. Isaías sabía que su camino estaría lleno de angustia, rechazo y soledad, pero algo dentro de él le aseguraba que el plan del Altísimo iba más allá de lo que podía comprender. Sin embargo, la revelación más grande aún estaba por venir. La vida en Jerusalén se había vuelto cada vez más tensa. Cada amanecer traía nuevas noticias preocupantes: derrotas militares, acuerdos diplomáticos rotos, hambruna en los alrededores. Isaías recorría los caminos, observando los rostros agotados de sus compatriotas. Entendía que su llamado era declarar la verdad, aunque nadie escuchara. Pero ese conocimiento no aliviaba el peso que sentía en su espíritu. Una tarde nublada, Isaías recibió una citación para presentarse en la residencia real. El rey Acaz, quien gobernaba en ese momento, se mostraba inseguro, inestable y abrumado por el miedo. El peligro de un ataque por parte de las naciones de Israel y Siria había sumido al rey en total pánico. Al entrar en la sala real, Isaías sintió de inmediato la ansiedad en el ambiente. Centinelas armados, consejeros murmurando, rostros pálidos marcados por la preocupación. «Isaías», clamó el monarca con desesperación, «¿qué declara tu Dios sobre esta situación?
Estamos rodeados de enemigos, mi espíritu está consumido por el temor. Isaías respiró hondo, cerró los ojos por un momento, buscando fuerza interior. Luego se acercó al rey. «Escúchame, descendientes de David, no teman a estos dos tizones que apenas arden, a esos gobernantes de Siria e Israel», comenzó con tono firme. El rey Acaz lo miró con ansiedad. «¿Pero cómo puedo estar tranquilo? Ya han llegado a nuestras fronteras». Isaías se mantuvo firme. «El Altísimo te dará una señal, algo que demostrará su soberanía continua». Isaías vaciló un momento y miró directamente a los ojos del monarca. «Mira, una joven quedará embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel». Un profundo silencio se apoderó del salón. «¿Qué?», preguntó Acaz, claramente desconcertado. «Una joven concibiendo. Eso no puede ser». Los consejeros a su alrededor comenzaron a murmurar, intercambiando miradas escépticas. «Esto es absurdo», susurró uno. «Isaías, tus palabras son confusas», declaró otro con fastidio. Jeremías, que había acompañado a Isaías al palacio, se acercó y le habló en voz baja. «Isaías, ¿estás seguro de lo que recibiste?». Isaías afirmó con convicción: «Completamente». Mientras los presentes cuestionaban, reían y se burlaban de la declaración, Isaías permanecía inmóvil. Su atención estaba puesta en algo mucho más allá de la comprensión humana. «Emanuel», susurró suavemente, como si fuera una palabra sagrada. Al salir del palacio, Jeremías caminaba junto a Isaías, aún desconcertado. «Una joven. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso?». Isaías se detuvo y miró a su compañero. «No puedo explicarlo, Jeremías. No comprendo el método, pero estoy seguro de que esto fue lo que el Altísimo me reveló. Y confío en que algún día ese niño llegará». «¿Pero el pueblo?», insistió Jeremías. «Apenas confían en lo que proclamas ahora. ¿Cómo van a aceptar algo tan extraordinario?». Isaías alzó la vista hacia el cielo, ahora cubierto de nubes oscuras. «Tampoco entiendo todo, compañero, pero sé que mi deber es hablar». En los días siguientes, la profecía se difundió rápidamente. Dondequiera que iba Isaías, escuchaba los comentarios. «Un niño nacido de una joven, imposible», declaraban algunos. «Ahora el profeta ha perdido por completo la razón», se burlaban otros. Había risas, desprecio, incluso hostilidad abierta. Una mañana, mientras se dirigía al templo, Isaías se topó con un grupo de jóvenes. «Escucha, profeta», gritó uno. «¿Cuándo llegará tu Emanuel?». «Ya entendemos. Te gusta hablar en símbolos, ¿verdad?». Isaías se detuvo, observándolos con serenidad. «Burlen hoy, ríanse ahora, pero las palabras del Altísimo nunca fallan». El grupo estalló en carcajadas mientras se alejaban. Al regresar a su vivienda, Isaías se arrodilló una vez más, como tantas veces antes. «Maestro, ¿por qué revelas cosas que mi entendimiento no puede comprender? ¿Por qué me mandas anunciar una señal tan enigmática?». El silencio del atardecer fue su única respuesta. Entonces, mientras permanecía allí con los ojos cerrados y el espíritu cargado, Isaías tuvo otra breve visión. Una mujer rodeada de resplandor, su vientre creciendo y un niño acunado en sus brazos. «Emanuel», murmuró con lágrimas cayendo por sus mejillas. La escena desapareció tan repentinamente como había llegado. Isaías permaneció inmóvil, luchando por recuperar el aliento. «Esto va contra toda lógica terrenal», susurró mientras las lágrimas seguían cayendo. Isaías comprendía que lo que había presenciado contradecía toda razón humana. Las semanas posteriores a la revelación de la señal de Emanuel fueron aún más difíciles para Isaías. La ansiedad en Jerusalén crecía como una tormenta a punto de estallar. Fuerzas hostiles rodeaban el territorio y el temor se había apoderado de todos.
Aún así, Isaías despertaba cada amanecer con la misma determinación: compartir el mensaje de esperanza que el Altísimo le había entregado. Una mañana fría, Isaías se posicionó en la plaza principal de la ciudad. Allí, los comerciantes montaban sus puestos y la gente conversaba sobre los peligros militares recientes. Isaías alzó la voz con certeza: «Escúchenme, ciudadanos de Judá, no dejen que el terror los consuma. El Señor mismo les dará una señal. Una joven quedará embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel, el Dios Todopoderoso entre nosotros». Algunas personas se detuvieron a escucharlo. Otras simplemente siguieron caminando, negando con la cabeza en señal de rechazo. Desde la multitud, un hombre gritó con sarcasmo: «Miren, el profeta visionario ha regresado con sus advertencias de catástrofe y promesas imposibles». Otro hombre, con rostro endurecido, añadió: «Emanuel, ¿qué clase de deidad permite que suframos tanto?». Isaías, permaneciendo firme, continuó: «Incluso en medio de la desesperanza existe promesa. Este niño será la prueba de que el Altísimo no nos ha abandonado. Aun en los momentos de silencio, incluso cuando todo a nuestro alrededor grite fracaso, el Señor está con nosotros». Jeremías, siempre cercano, se acercó y le susurró: «Isaías, ¿no ves que cuanto más hablas, más enemistad generas?». Te miran con desprecio. Isaías cerró los ojos por un momento. «Lo entiendo, Jeremías, pero si el Altísimo me ha ordenado hablar, hablaré. Aunque nadie confíe, su mensaje no regresa vacío». Esa noche Isaías reunió a su familia en casa. Con su esposa e hijos junto a él, habló con profunda emoción en la voz: «Hijos míos, sé que muchos se burlan de mí. Dicen que he perdido la razón, pero quiero que comprendan que confío en cada palabra que el Señor me ha dado. Algún día este niño, este Emanuel, llegará y lo cambiará todo». Su esposa, normalmente reservada, colocó suavemente su mano sobre la de él. «Confío en ti, mi amado». Isaías sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Días después, un grupo de autoridades religiosas fue a buscar a Isaías al templo. Sus rostros eran serios, casi amenazantes. «Isaías», dijo el mayor entre ellos, «no podemos permitir que sigas difundiendo consuelo falso entre el pueblo. Ya estamos sufriendo bastante». «Estas declaraciones no son mías», respondió Isaías con firmeza. «Vienen del Señor de los ejércitos. Si Él me ha mandado a anunciar esperanza, ese es mi propósito». El hombre resopló con furia: «Entonces que tu deidad te proteja, porque los ciudadanos ya están cansados de promesas vacías». Cuando las autoridades se marcharon, Isaías permaneció allí, solo en el templo, con la mirada fija en el altar sagrado. «Maestro, estoy agotado, mi espíritu sufre, pero no retrocederé». Esa noche, Isaías tuvo un breve sueño. En su sueño, vio a un niño pequeño jugando entre los olivares, con una expresión de paz y una calma que lo envolvía todo. «Emanuel», murmuró al despertar, con las mejillas mojadas por las lágrimas. Pero incluso en esa visión de promesa, Isaías percibía algo más profundo, algo que aún escapaba a su comprensión. La señal de la joven era solo el comienzo, solo un símbolo. El misterio más profundo permanecía oculto. El tiempo pasaba lentamente y Jerusalén seguía inmersa en la duda. Las amenazas militares aumentaban y la hambruna comenzaba a golpear a los hogares más pobres. Los ciudadanos caminaban por las calles con la cabeza baja, con rostros vacíos, cargando el peso aplastante de la desesperación. Isaías, sin embargo, permanecía firme. Cada amanecer, antes de que saliera el sol, subía a una de las colinas cercanas para hablar con Dios. «Maestro», murmuraba con los ojos alzados hacia los cielos aún oscuros, «tu nación está cansada. Estamos al borde de la destrucción.
Necesitamos un mensaje, una señal, una luz. Esa mañana, mientras aún estaba de rodillas, ocurrió algo extraordinario. Isaías sintió su cuerpo estremecerse. Una nueva visión llenó su conciencia. Parecía como si los cielos se abrieran ante él. Vio a un niño, pero no era un niño común. Había un resplandor especial a su alrededor, como si la misma magnificencia del Altísimo habitara en esa pequeña figura. Una voz celestial resonó. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará Consejero Admirable, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías abrió los ojos, sacudido, su pulso se aceleró. Príncipe de Paz, susurró, aún intentando entender el significado de lo que acababa de presenciar. Sin demora, Isaías descendió de la colina y corrió por las calles de Jerusalén. Encontró una pequeña multitud reunida en la entrada del mercado y, sin pausa, comenzó a proclamar: «Escúchenme, pueblo de Judá, hay esperanza. El Señor me ha mostrado que un niño llegará. Él establecerá justicia, gobierno y paz eterna. Será llamado Consejero Admirable, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz». Algunas personas se detuvieron intrigadas, otras mostraron duda. Un hombre de mediana edad, vestido como comerciante, cruzó los brazos y gritó: «Otro niño, Isaías. ¿No fue suficiente con la historia de Emanuel? ¿Y ahora traes otra profecía más?». Una mujer cargando a su pequeño hijo preguntó con cautela: «¿Cuándo, Isaías? ¿Cuándo llegará ese niño? Estamos cansados de esperar». Isaías respiró hondo. «No puedo decir cuándo, pero sé que el Altísimo cumple sus promesas». Jeremías, siempre a su lado, lo apartó un poco. «Isaías, ¿comprendes lo que estás haciendo? Cada nueva palabra que pronuncias parece dividir aún más al pueblo. Algunos empiezan a creer, pero muchos más se vuelven en tu contra». «Lo entiendo, Jeremías», respondió Isaías, «pero el mensaje no es mío». Isaías apretó el puño. «No puedo quedarme en silencio». Esa noche, acostado en su humilde lecho, Isaías apenas pudo dormir. Las palabras de la visión se repetían sin cesar en su mente: «Príncipe de paz, Dios poderoso, Padre eterno». «Maestro, ¿cómo puede un niño cargar con títulos tan majestuosos?», preguntó en oración. «¿Quién será este hijo? ¿Cómo lo reconoceremos?». Los días siguientes fueron aún más desafiantes. Cada vez que Isaías se levantaba para hablar al pueblo, la tensión aumentaba. Algunas autoridades religiosas comenzaron a difundir rumores de que estaba perdiendo la razón. Insistían en que sus visiones eran producto del agotamiento y la desesperación. Una tarde, Isaías caminaba por los pasillos del templo cuando un grupo de sacerdotes lo confrontó. «Isaías», dijo el sacerdote mayor con tono autoritario, «exigimos que dejes de hablar de estos niños. Estás confundiendo al pueblo». «¿Confundiendo?», respondió Isaías, con los ojos encendidos de determinación. «Estoy proclamando la verdad. El Altísimo está hablando». «¿Verdad?», se burló otro sacerdote. «¿Qué clase de deidad promete salvación a través de un niño? ¿Dónde está la fuerza militar? ¿Dónde está el poder que necesitamos?». Isaías respiró hondo. «No es a través de ejércitos ni mediante fuerza humana», respondió. «La respuesta del Altísimo llegará de una forma que ustedes no esperan». Los sacerdotes se marcharon riendo, mientras Isaías permanecía allí, con la mirada fija en el altar, el corazón cargado. Esa misma noche, mientras oraba en casa, Isaías tuvo otra breve visión. Vio multitudes de personas, no solo israelitas, sino gente de muchas naciones, hablando distintos idiomas y viniendo de diferentes culturas, todos caminando hacia una luz resplandeciente en el horizonte. «El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz», susurró, repitiendo las palabras que se formaban en su mente.
Al día siguiente regresó a la plaza central y proclamó: «El pueblo que andaba en tinieblas verá una gran luz. Los que habitan en tierra de sombra de muerte, sobre ellos brillará la luz del Señor». Pero como antes muchos lo ignoraron, otros rieron, algunos cada vez más enojados comenzaron a lanzarle piedras. Isaías logró esquivarlas y, protegido por Jeremías, consiguió escapar por los pasajes estrechos de Jerusalén. Una vez a salvo en su hogar, cayó de rodillas. «Maestro, ¿cómo sucederá todo esto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién será este niño? ¿Cómo confiará la nación?». Una vez más, solo el silencio pareció responder. Una mezcla de promesa y desconcierto llenó el espíritu del profeta. Isaías comprendía que estaba viviendo algo muy por encima de su entendimiento, pero el verdadero significado seguía oculto a su vista. Aún no entendía del todo cómo eso lo transformaría todo. La luz de esperanza que Isaías llevaba tras la visión del príncipe de paz comenzaba a desvanecerse bajo el peso de los nuevos mensajes que el Altísimo le confiaba. Las palabras que ahora llegaban a su espíritu eran duras, cortantes como una espada de doble filo. Ya no había promesas de alivio inmediato. Ahora, lo que el Señor deseaba que anunciara era condenación. A la mañana siguiente, Isaías se acercó a la entrada del templo con el rostro pálido y los ojos vacíos por tantas noches pasadas llorando en soledad. «Jeremías», llamó a su compañero con voz temblorosa. «Hoy, las palabras que el Señor me ha dado son abrumadoras». Jeremías lo observó con preocupación. «¿Más condenación, Isaías?». El profeta asintió en silencio, respiró hondo y alzó la voz para dirigirse a todos los que pasaban por las escalinatas del templo. «Ciudadanos de Israel, pueblo de Judá, el Señor de los ejércitos declara: desgracia para Asiria, el instrumento de mi ira. A través de ella derrotaré a las naciones rebeldes. Y a ustedes, habitantes de Jerusalén, su orgullo será humillado. Los arrogantes serán derribados y el territorio será devastado». La gente se detuvo brevemente. Una extraña quietud flotaba en el aire, pero pronto surgieron los murmullos. «Ha perdido por completo la razón», comentó uno de los ancianos. «Siempre ese tono de condena. ¿Dónde está el Dios misericordioso que adoraron nuestros antepasados?», se burló otro. Isaías descendió las escalinatas, avanzando por los caminos mientras seguía anunciando: «Las ciudades serán destruidas, los árboles serán talados, los viñedos arrasados, el orgullo de Judá será quebrado». ¿Confían en alianzas humanas, en sus fuerzas militares? Sepan esto: llegará el momento en que sus soldados huirán sin mirar atrás. Jeremías caminaba a su lado, con la cabeza baja. «Isaías, ellos no quieren oír, no desean escuchar». «Lo sé», respondió el profeta con la voz cargada. «Pero no puedo guardar silencio». Esa noche, Isaías apenas pudo descansar. De rodillas sobre el suelo frío, clamó en oración: «Maestro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debo anunciar condena y devastación? ¿Hasta cuándo debo ver rostros cerrados, oídos sordos y espíritus tercos?». Y como respuesta, otra visión se formó ante sus ojos agotados. Vio territorios quemados, casas convertidas en polvo, niños llorando en las calles, madres de luto y líderes religiosos con vestiduras rasgadas sentados entre las ruinas. «Esta es la consecuencia de la rebelión», murmuró con lágrimas corriendo por su rostro. Al día siguiente, durante una pequeña reunión con un grupo de labradores, Isaías intentó advertirles: «Su tierra será tomada, sus cosechas arruinadas, el invasor llegará como una nube de langostas. Escuchen la voz del Señor mientras todavía hay tiempo». Uno de los hombres se levantó con furia: «Cállate, profeta. Nuestros problemas son políticos, no sagrados. No queremos escuchar más tus advertencias». Isaías permaneció firme:
Pueden silenciarme a mí, pero no pueden silenciar la voz del Altísimo. Jeremías volvió a apartarlo, temiendo que Isaías fuera atacado en ese momento. Mientras caminaban por los pasajes estrechos, Isaías se detuvo de golpe. Su mirada estaba fija en algo que solo él podía ver. «Jeremías», dijo con voz quebrada, «me importan. Me importa esta nación, pero sus corazones son tan duros. ¿Cómo puedo soportar ver todo esto y no poder impedirlo?» «Has hecho todo lo posible», respondió Jeremías, apoyando una mano sobre el hombro de su compañero. «Ahora solo queda clamar al Señor». Isaías asintió, pero el peso del llamado era casi insoportable. Esa noche, en el silencio, se encerró una vez más en el templo, arrodillado junto al altar. «Maestro, mi espíritu está quebrado. Las palabras que me das pesan como piedras. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto más?» Una ráfaga poderosa recorrió los tejidos del templo. Isaías sintió un escalofrío bajar por su espalda. El Altísimo le había revelado las consecuencias de la desobediencia, pero el profeta presentía que el dolor que vendría no solo pertenecería al pueblo. Él mismo enfrentaría un sufrimiento que aún no podía comprender. Isaías se preguntaba si sería capaz de soportarlo, sin saber que el sufrimiento más profundo aún estaba por venir. Pasaron las semanas y el espíritu de Isaías seguía en constante agitación. La carga de las profecías de juicio seguía oprimiéndolo. Sin embargo, en medio de la angustia, una nueva visión comenzó a revelarse durante sus oraciones al amanecer. Era una mañana amarga. El viento cortaba las calles de Jerusalén mientras Isaías subía una vez más la colina donde solía buscar respuestas. Se arrodilló sobre la tierra seca con las manos alzadas al cielo. «Maestro, ¿por cuánto tiempo veré solo destrucción? ¿Por cuánto tiempo me mostrarás solo condena?» Mientras oraba, con los ojos cerrados, una nueva escena comenzó a tomar forma ante él. No era una visión de guerra ni de devastación, sino de una persona, una figura de aspecto modesto, con un rostro marcado por el tiempo, los hombros caídos como si llevara un peso invisible. Isaías entrecerró los ojos, intentando ver con mayor claridad. «¿Quién es este?», susurró mientras la visión se volvía más nítida. Una voz suave pero firme resonó en su pensamiento. «He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien se deleita mi espíritu. Pondré mi espíritu sobre él, y él establecerá justicia entre las naciones». Isaías abrió los ojos, respirando con rapidez. El sudor caía por su frente a pesar del frío matutino. «Un siervo», murmuró levantándose con lentitud. «¿Quién es esta persona?». Ese mismo día, al recorrer los pasajes estrechos de la ciudad, Isaías se cruzó con rostros conocidos. Algunos lo miraban con desprecio, otros con compasión. Sabía que su reputación entre los ciudadanos estaba cada vez más deteriorada, pero en ese momento nada de eso le importaba. Su mente estaba completamente ocupada por la imagen del siervo. Al encontrarse nuevamente con Jeremías, Isaías decidió revelarle lo que había presenciado. «Jeremías, tuve otra visión». «¿Otra?», preguntó su compañero con expresión preocupada. «Sí, pero esta vez fue diferente. No se trataba de conflicto ni de condena. Era sobre una persona, un siervo». Jeremías lo miró confundido. «¿Un siervo? ¿Quién? No lo sé». Isaías negó con la cabeza, claramente desconcertado. «Pero era extraordinario. Había algo divino en él y al mismo tiempo una humildad profunda». «¿Y cuál era su propósito?». Isaías respiró hondo. Establecía justicia, pero sin gritar, sin levantar la voz en las calles. No quebraba la caña dañada, ni apagaba la mecha que apenas ardía. Llevaba el sufrimiento como si fuera suyo. Jeremías guardó silencio un momento, asimilando cada palabra. «Isaías, ¿crees que esta persona ya camina entre nosotros?». «No lo sé», respondió el profeta mirando hacia el horizonte. «Pero siento que su propósito superará todo lo que he proclamado hasta ahora».
En los días siguientes, Isaías comenzó a registrar las palabras que llegaban a su mente, casi como un desahogo. Se detenía, respiraba hondo y sentía el peso de cada palabra que escribía con su pluma. Desde el vientre materno, susurraba, un escogido desde antes de nacer. Una tarde, mientras cruzaba el área del mercado, un joven se le acercó con tono burlón. «Escucha, profeta, ahora hablas de un siervo misterioso. ¿Quién sigue? Un gobernante invisible, una fuerza celestial». Las burlas estallaron a su alrededor. Isaías guardó silencio, pero por dentro la lucha se intensificaba. Esa noche, acostado en su lecho, no podía dormir. Las imágenes de la visión lo atormentaban. El rostro de ese siervo, la expresión de misericordia, la mirada de angustia y firmeza entrelazadas. Se levantó y fue hacia la pequeña mesa donde guardaba sus escritos y comenzó a escribir de nuevo. «Te he puesto como luz para las naciones, para que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra». Isaías se detuvo brevemente contemplando la frase. Luz para las naciones. Eso era inconcebible. Salvación no solo para Israel. Presionó sus palmas contra el rostro, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Qué significa todo esto, maestro? ¿Quién es este siervo? ¿Por qué lleva tanto sufrimiento? Un escalofrío recorrió su espalda. Por primera vez, Isaías sintió que la historia que se le estaba revelando iba mucho más allá de su comprensión. Isaías estaba a punto de descubrir algo que transformaría todo lo que entendía. Poco a poco, las palabras de Isaías sobre el siervo comenzaron a resonar con más fuerza por las calles de Jerusalén. Pero en lugar de traer consuelo, generaban desconcierto, molestia y, sobre todo, rechazo. Una mañana nublada, Isaías se posicionó en una de las intersecciones más concurridas de la ciudad. Su voz sonaba firme, pero cargada de tristeza. «Escúchenme, descendientes de Israel. El Señor ha revelado a su siervo, un hombre de dolores, familiarizado con el sufrimiento, despreciado y rechazado por los hombres». Los transeúntes se detuvieron por un instante. Algunos lo miraban con desprecio, otros con indiferencia. «Ahí va otra vez», gruñó un comerciante. «Siempre hablando de dolor. ¿Quién quiere oír tales cosas? Queremos escuchar sobre victoria, sobre liberación, no sobre dolor». Isaías continuó, ignorando las miradas punzantes que lo rodeaban. «El siervo ofrecerá su espalda a los que lo golpean y su rostro a los que le arrancan la barba. No esconderá su rostro del insulto ni de la saliva, será degradado, pero no abrirá su boca para defenderse». De repente, una piedra voló y golpeó el suelo justo a sus pies. «Basta, Isaías», gritó un hombre con furia en los ojos. «Ya tuve suficiente de tus mensajes de catástrofe». Otras voces se unieron. «Cállate, profeta de desgracias. ¿Por qué habría de elegir el Altísimo a un hombre débil como su siervo? Queremos un libertador, un luchador». Isaías sintió el pecho oprimirse. Aún rodeado por la multitud, la carga de la soledad pesaba más que nunca. Esa misma tarde, al regresar a casa, Isaías vivió algo que le dolió aún más profundamente. Su propio pariente, Eliab, con quien había crecido y compartido muchas experiencias, estaba esperándolo en la entrada. «Isaías», empezó Eliab mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. «He venido a pedirte, por favor, detente». «¿Detenerme?», repitió Isaías con la voz quebrada. «La gente dice que has perdido la razón. Nadie quiere hacer negocios con nuestra familia. Mis hijas están siendo rechazadas por sus compañeras. Nuestros parientes sienten vergüenza por tu reputación». Isaías bajó la cabeza. El golpe fue profundo. «Eliab, yo no elegí esto. El Altísimo me eligió. No puedo guardar silencio». Su pariente apretó los puños con desesperación. «Entonces enfrenta las consecuencias tú solo. No vuelvas a contar conmigo».
Sin esperar respuesta, Eliab dio media vuelta y se marchó. Jeremías, que había observado desde lejos, se acercó. «Isaías, ¿también tu propia familia ahora? Incluso ellos», respondió Isaías con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche, Isaías se retiró al templo, cayó de rodillas ante el altar y clamó: «Maestro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seré ridiculizado? ¿Hasta cuándo seré rechazado por aquellos a quienes amo?». Mientras lamentaba, una nueva visión comenzó a formarse. Esta vez, el siervo era aún más claro. Isaías vio al hombre de ojos bondadosos siendo empujado, golpeado, escupido. El siervo guardaba silencio, soportando cada golpe sin defenderse. Isaías gritó con angustia: «¿Por qué? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Quién es esta persona, maestro?». Pero la visión no terminó allí. La atención de Isaías fue dirigida a un detalle que no había notado antes. Vio sangre. El rostro del siervo estaba manchado de sangre. Pero no era solo sangre. Corría desde heridas abiertas en su espalda, como si hubiera sido azotado, castigado, avergonzado en público. Isaías cubrió su rostro con desesperación. «Señor mío, ¿qué es esto? ¿Quién le haría tal brutalidad a un inocente?». Su corazón latía acelerado. Las lágrimas corrían sin control, y allí, solo y rechazado sobre el suelo del templo, el profeta comprendió que la angustia que él cargaba no era más que un reflejo tenue del sufrimiento que ese siervo padecería. En medio del rechazo, Isaías fue testigo de un detalle aterrador en la visión. No podía descansar. Las escenas de la reciente visión lo atormentaban noche tras noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de aquella persona, el siervo. Una expresión tan llena de dolor, de rechazo, y al mismo tiempo con una misericordia extraña e inexplicable. En una mañana fría, Isaías subió la misma colina donde había orado incontables veces. Se arrodilló con el rostro contra la tierra y clamó con agonía: «Maestro, por favor, ya no puedo soportarlo. ¿Por qué me haces ver esto?». Y una vez más, como tantas veces antes, los cielos parecieron abrirse ante él. La visión llegó poderosa e inquebrantable. Isaías vio al siervo, ahora con más detalle que nunca. La persona caminaba lentamente por un sendero estrecho, rodeado de gente que lo miraba con desprecio. Algunos escupían al suelo al pasar, otros movían la cabeza con desaprobación. Una voz interior comenzó a hablar en los pensamientos de Isaías, como si el mismo Altísimo pronunciara las palabras: «Fue despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, familiarizado con el sufrimiento». Isaías luchaba por respirar. Vio al siervo siendo empujado, jalado, golpeado sin compasión. Su rostro estaba hinchado, marcado por los golpes. Sus ojos, apenas visibles por los moretones, aún expresaban amor. «¿Cómo puede verse así?», susurró Isaías, con lágrimas cayendo sin contención. Y la voz continuó como alguien de quien se aparta el rostro: «Fue despreciado y no lo estimamos». Isaías cayó de rodillas, todo su cuerpo temblando. La angustia que presenciaba era tan real, tan abrumadora, que sentía que lo atravesaba por dentro. De repente, la escena cambió. Ahora el siervo estaba siendo flagelado. Isaías vio su espalda desgarrada, abierta, sangrando con cada latigazo. «¡No!», gritó el profeta, «esto es demasiado. No puedo soportarlo». Pero la visión continuó. Los azotes caían con dureza, la carne se partía en pedazos, la sangre se mezclaba con el polvo de la tierra, y aún así el siervo no protestaba, no se resistía, no se defendía. «¿Por qué? ¿Por qué acepta esto?», susurró Isaías entre sollozos. Y entonces, como si el Altísimo respondiera, la voz sagrada continuó: «Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Y nosotros lo consideramos herido por Dios, golpeado y afligido». Isaías, abrumado, movía la cabeza tratando de alejar la imagen, pero permanecía allí, fija, cruda,
real. La visión persistía. Ahora el siervo era llevado a algún lugar. Isaías no podía ver con claridad a dónde, pero escuchaba gritos, burlas y el llanto distante de mujeres. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, quebrantado por nuestras iniquidades, continuó la voz. Isaías sintió que la fuerza lo abandonaba. Sus piernas cedieron y cayó completamente al suelo. Quebrantado, susurró, por nuestra culpa, por nuestras transgresiones. La carga de la revelación era insoportable. Entonces, la escena final de aquella visión lo golpeó como un puñetazo en el pecho. El siervo, tendido sin moverse, su cuerpo marcado por las heridas, los ojos cerrados, sin vida. Isaías cubrió su rostro con las manos y clamó con desesperación: «Maestro, ya no puedo más, no me muestres nada más, esto supera mis fuerzas». El viento sopló con violencia sobre la colina. Hojas secas giraban alrededor del profeta tendido en el suelo. Permaneció allí, inmóvil, en duelo. Jeremías lo había estado buscando toda la mañana cuando finalmente lo encontró allí. «Isaías, ¿qué sucede? ¿Estás bien?» Isaías alzó la mirada con los ojos hinchados y destrozados, su tono débil y lleno de angustia. «No, Jeremías, no lo estoy. Lo que presencié, lo que el Señor me reveló, siento que ya no puedo soportarlo más». Jeremías lo ayudó a levantarse, aunque Isaías entendía que lo que acababa de experimentar era apenas el comienzo de una angustia mucho más profunda. Sentía que no podía soportar más, sin saber que aquello era solo la apertura. Isaías apenas podía incorporarse del suelo tras la visión del siervo herido y humillado. Las escenas seguían grabadas en su conciencia con una viveza aterradora. Las frases que había escuchado resonaban como un trueno silencioso en su espíritu. Incluso al regresar a casa, sus extremidades se sentían pesadas como metal. Cada paso era arrastrado hacia adelante, como si el peso de todo el sufrimiento que había visto presionara sobre su espalda. Jeremías lo seguía de cerca, observándolo con profunda preocupación. «Isaías», dijo suavemente apoyando una mano sobre su espalda, «desde que tuviste esa visión casi no hablas, apenas duermes. ¿Qué fue lo que viste?» Isaías se detuvo, respiró hondo y respondió en tono bajo: «Algo que... Jeremías, algo que ni siquiera puedo describir. Sentí como si los cielos mismos lamentaran, como si la condena que siempre proclamé no viniera sobre los malvados, sino sobre alguien inocente». Esa noche, Isaías se encerró en su estudio. Tomó su pergamino, su tintero, y comenzó a escribir, con los dedos temblando mientras liberaba lo que su espíritu ya no podía retener. Las frases brotaron como un torrente, dolorosas e inevitables. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Isaías se detuvo. Las lágrimas caían sin que se diera cuenta. El tintero se le cayó de las manos, manchando el pergamino. Respiró hondo tratando de controlar sus emociones. «Herido», murmuró. «¿Pero cómo?» Presionó una palma contra su pecho, sintiendo cómo se contraía. Las escenas regresaron con intensidad. El siervo, ahora atado a algo, Isaías observó con más atención. Madera, los brazos extendidos, manos y pies atravesados por algo que nunca había visto antes. ¿Qué es esto?», murmuró, luchando por entender. Era un método de ejecución que Isaías jamás había conocido. No existía registro alguno de una técnica así en su época. Era algo brutal, lento, un tormento prolongado. La visión continuaba. El siervo permanecía allí, sin vida, su cuerpo empapado en sangre.
Multitudes lo rodeaban, riendo, burlándose, señalándolo con acusación. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Las frases llegaron como si el mismo Altísimo las hablara a su alma. Isaías soltó la pluma y hundió el rostro entre las manos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esta persona soporta todo esto sin protestar? ¿Por qué no se defiende? Lloró con angustia. Recordó los juicios que había presenciado en Jerusalén, gente gritando, luchando por defenderse ante las autoridades. Pero el siervo, él guardaba silencio. ¿Cómo puede alguien soportar acusaciones falsas y aún así aceptarlas? Las preguntas golpeaban la mente del profeta. En otra breve visión, Isaías vio el cuerpo del siervo siendo bajado de aquella estructura de madera. Alguien lo envolvía con cuidado en telas y lo llevaba a un sepulcro nuevo, tallado en piedra. Con los impíos fue su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte, murmuró Isaías, asombrado por la precisión de lo que veía. Las lágrimas regresaron, ahora con más fuerza. «No tiene sentido», gritó poniéndose de pie y tirando pergaminos e instrumentos. ¿Por qué una persona inocente? ¿Por qué alguien tan justo debe soportar algo así? Jeremías, al oír el clamor, corrió a la habitación. «Isaías, ¿qué sucede?» Isaías, con los ojos rojos y el rostro manchado de tinta, respondió entre sollozos. «Lo vi cada momento. El tormento, los golpes, los clavos, la vergüenza, el final». Jeremías guardó silencio un instante asombrado. «¿Pero por qué?», preguntó finalmente. Isaías lo miró con ojos llenos de dolor y asombro. «Jeremías», dijo con tono suave pero firme, «no fue por sus faltas, fue por las nuestras. Toda la culpa, todo el dolor que nos pertenecía, fue puesto sobre él». Su compañero dio un paso atrás, como si intentara procesar esas palabras. «Pero Isaías», balbuceó, «esto es demasiado. Nadie haría eso por personas que se alejaron de él». Isaías asintió lentamente. «Nadie, salvo alguien elegido directamente por el Altísimo. Alguien con una misión que supera nuestro entendimiento». El silencio llenó la sala. Ambos quedaron inmóviles, absorbidos por el peso de ese descubrimiento. Isaías tomó el pergamino nuevamente y siguió escribiendo, aunque su mano temblaba. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Sabía que por dolorosas que fueran, esas palabras debían ser registradas. Serían palabras que sobrevivirían generaciones. Pero mientras se sumergía en las escenas del tormento, algo nuevo empezó a emerger al final de la visión. Algo que Isaías aún no comprendía del todo, pero que lo alteró aún más. Vio un resplandor, algo más allá de la muerte, un elemento que no debería existir, algo que desafiaba toda lógica ante lo que acababa de presenciar. Isaías dejó de escribir, respiró profundamente y se dijo con expresión confundida: «Esto no puede ser». Comprendía que no solo estaba describiendo sufrimiento, sino algo más, algo que superaba la imaginación. Isaías permaneció inmóvil, la mirada fija sobre el pergamino, la mano aún temblorosa sobre la superficie de madera. Las escenas del siervo en su agonía, humillación y muerte eran demasiado claras en su memoria, como si hubiese estado allí en cada instante, sintiendo cada golpe, cada gota, cada grito ahogado. Pero ahora, algo nuevo, algo que desafiaba toda lógica humana, comenzaba a formarse en su mente. Mientras intentaba completar las últimas palabras sobre la muerte del siervo, una luz repentina apareció ante sus ojos. No era una luz común, era poderosa, casi abrumadora. Isaías cerró los ojos de forma instintiva, pero la escena que se desplegaba ante él seguía siendo vívida, sorprendentemente vívida. Vio al mismo siervo, ahora vivo. «No, esto no puede ser», susurró,
con la voz entrecortada. Isaías abrió los ojos con fuerza como para desechar la visión, pero al cerrarlos de nuevo, la escena persistía. El siervo, aquel que había visto golpeado, herido, muerto, ahora estaba de pie. Su expresión era serena, sus ojos llenos de vida. Las marcas del sufrimiento aún estaban allí, pero habían sido reemplazadas por algo más. Algo que Isaías no podía nombrar, pero que lo estremecía por dentro. Una voz suave, como un susurro celestial, resonó en su interior. Después de la aflicción de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Isaías sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Luz, satisfacción, después de tanto sufrimiento. Habló en voz baja, ocultando el rostro entre sus manos, tratando de calmar la tempestad de emociones. Se levantó de golpe y comenzó a caminar por la habitación. «No puede ser», repitió. «Nadie vuelve de la muerte. Nadie». El sonido de la puerta al abrirse lo detuvo. Jeremías entró sin aliento. «Isaías, están circulando rumores. La gente se está reuniendo, exigiendo que dejes de hablar. Dicen que tus palabras están perturbando a todos». Isaías, con los ojos fijos en el suelo, respondió en voz baja. «Jeremías, lo que acabo de presenciar, ni siquiera yo puedo aceptarlo por completo». «¿Qué?», preguntó su amigo acercándose. Isaías respiró hondo, como si intentara organizar sus pensamientos. «Vi vida después de la muerte. Vi al siervo, al que fue quebrantado, herido. Lo vi de pie, vivo, como si la misma muerte hubiera sido vencida». Jeremías retrocedió, impactado. «Isaías, eso no es posible». «Lo sé», respondió el profeta con lágrimas cayendo lentamente, «pero lo vi con estos ojos». Isaías se acercó al escritorio, levantó el pergamino y con las manos aún temblorosas volvió a escribir. «Y quiso el Señor quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada». Se detuvo un instante contemplando cada frase que escribía. «Prolongará sus días», repitió, tratando de comprender. ¿Significa esto que vivirá, incluso después de haber sido quebrantado? Jeremías, aún atónito, se sentó junto a él. «Isaías, ¿comprendes lo que estás diciendo? Estás escribiendo que una persona real, morirá y luego vivirá otra vez». Isaías asintió lentamente. «Eso es exactamente lo que estoy diciendo». Y luego miró a su compañero con los ojos llenos de asombro. «Y no solo vivirá, él verá el fruto de su dolor. Él contemplará el resultado de su sacrificio, como si la muerte no tuviera la última palabra sobre él». El silencio invadió la habitación. Isaías sabía que compartir esto con el pueblo traería más burlas, más rechazo, más sufrimiento. ¿Quién aceptaría un regreso de la muerte? ¿Quién abrazaría una profecía tan extraordinaria? Cerró los ojos, respiró profundamente y aún de rodillas pronunció en voz baja una oración. «Señor, estoy al borde de algo que mi mente no puede comprender. Necesito entendimiento, necesito tu fuerza». En ese instante, mientras la brisa se colaba suavemente por la ventana entreabierta, Isaías sintió que una nueva certeza comenzaba a crecer en su espíritu. Algo magnífico, algo demasiado revolucionario para entenderlo solo, estaba siendo revelado a través de sus dedos. Isaías comprendió que estaba en el umbral de algo demasiado grandioso para entenderlo por completo. Los días en Jerusalén seguían siendo pesados, como si el aire mismo cargara con el peso de las profecías de Isaías. Cada anuncio que proclamaba parecía arrancar más de la esperanza del pueblo. Guerra, hambre, condena, sufrimiento, todo ocurría tal como él lo había dicho. Y sin embargo, esa mañana, al despertar, Isaías sintió
que algo había cambiado en su espíritu. Sentado al borde del lecho, cerró los ojos y oró en silencio. Señor, después de todo lo que he visto, después de todo lo que he escuchado, ¿queda aún alguna esperanza? Y en ese instante, una nueva visión comenzó a formarse. Isaías vio campos floreciendo donde antes solo había tierra seca. Vio niños jugando en las calles sin temor. Vio hombres y mujeres reconstruyendo con alegría los muros de Jerusalén. La ciudad resonaba con alegría y cánticos. Una voz suave, casi como un susurro, llenó el ambiente. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a anunciar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que lloran. Isaías abrió los ojos de golpe, con el corazón acelerado. Esperanza, murmuró. Sin perder tiempo, salió corriendo de su casa. Isaías avanzó por los caminos, cruzó las plazas de la ciudad hasta llegar al templo. Allí, con voz firme y apasionada, comenzó a proclamar: «Oh Jerusalén, oh pueblo de Judá, escuchen. Se acerca una temporada de renovación. No todo será para siempre polvo y lamento. Habrá consuelo para los que lloran. Habrá libertad para los oprimidos». El pueblo, acostumbrado a los anuncios severos de Isaías, lo observó con asombro. Algunos se acercaron, interesados. Una anciana le preguntó: «¿Insinúas que después de todo aún queda esperanza?» Isaías sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Sí», respondió con certeza. «Después de la oscuridad más profunda, la luz vuelve a aparecer. Dios no nos ha abandonado». Jeremías, siempre a su lado, apoyó una mano en su espalda. «Este es el anuncio que esperabas, ¿verdad?» Isaías asintió. «Dios me mostró juicio, me reveló el sufrimiento, pero ahora me revela salvación, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para todos nosotros». Los días siguientes fueron distintos. Isaías seguía siendo rechazado por algunos, pero por primera vez comenzó a ver miradas atentas, espíritus abiertos, personas dispuestas a escuchar sobre un mañana más brillante. Comenzó a escribir esta nueva visión con atención especial, para conceder a los que lloran en Sión una corona en vez de ceniza, aceite de gozo en lugar de duelo, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Mientras escribía, las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero esta vez no eran de angustia, eran de esperanza. Jeremías lo observaba desde lejos y le decía a otro compañero: «Jamás vi a Isaías tan resuelto, tan lleno de energía». Y sin embargo, incluso con ese vigor restaurado, algo seguía inquietando el espíritu del profeta. Había un elemento, un fragmento del misterio que seguía oculto. Por mucho que hablara de renovación y esperanza, Isaías sentía que el propósito final, la respuesta profunda a todas las visiones, aún no había sido completamente revelada. Esa noche, mientras la brisa fría movía las cortinas de su hogar, Isaías se arrodilló una vez más, a solas. «Señor, me has mostrado la angustia, el juicio, la salvación, pero siento que hay más, mucho más. Algo que conecta todo, algo que dará sentido a cada frase que he escrito». Permaneció allí durante horas, esperando en silencio. El cansancio lo venció, e Isaías se quedó dormido en el suelo. Pero en su sueño, una nueva luz comenzó a surgir en el borde de sus pensamientos. Algo magnífico, aterrador y al mismo tiempo glorioso. La revelación final, la respuesta verdadera a la pregunta: ¿por qué el libro de Isaías es el más extraordinario de la Escritura? Aún estaba por llegar. Isaías despertó aún de rodillas, con el rostro sobre el suelo de piedra.
La mañana entraba lentamente en su modesta vivienda, arrojando rayos dorados a través de las rendijas de la ventana. Su cuerpo dolía, sus rodillas estaban heridas, pero había una calma diferente y al mismo tiempo una tensión en el aire que nunca había experimentado. Se incorporó lentamente, lavó su rostro, respiró hondo y con los dedos temblorosos levantó un nuevo pergamino. Algo en su alma lo impulsaba. Las frases llegaron con urgencia aplastante. Isaías cerró los ojos. Las visiones regresaron. Pero esta vez todo parecía tener un orden. Vio al siervo, vio el nacimiento extraordinario de una doncella. Vio al niño crecer, lleno de sabiduría, llevando alivio a los atribulados, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos. También vio el desprecio, la traición, la agonía, la muerte, y luego vida donde solo había habido muerte. Isaías abrió los ojos, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Dios mío», murmuró con la voz quebrada, «todo conduce a Él, todo lo que vi, cada palabra que hablé, todo es acerca de un solo hombre, un solo Redentor». Jeremías irrumpió en la habitación. «Isaías, ¿estás bien? Pareces débil». Isaías lo miró con ojos resplandecientes, como si viera más allá de lo visible. «Jeremías, ahora comprendo, por fin comprendo». ¿Comprender qué? Isaías respiró hondo y respondió con una mezcla de emoción y asombro. Todas las visiones, cada palabra de condena, cada promesa de salvación, cada escena de dolor y de gloria, todo conduce al Mesías, el siervo, Emmanuel, el príncipe de paz. Todos son Él, una sola persona, un solo plan, un solo Salvador. Jeremías permaneció en silencio asombrado. «Pero Isaías, ¿cómo puede ser? Estás hablando de cosas que sucederán dentro de siglos. ¿Cómo puedes estar tan seguro?» Isaías levantó el pergamino y con voz firme recitó: «Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos». El profeta dejó la pluma con los ojos llenos de lágrimas y miró a su compañero. «Estoy escribiendo las buenas nuevas antes de que sucedan». Jeremías cayó en una silla, sin palabras. Esto es increíble», murmuró. Isaías continuó: «Los pueblos lo verán, los reyes cerrarán la boca por causa de él. Será exaltado, levantado y muy enaltecido, pero antes de ese momento será rechazado, herido y sufrirá por nosotros». Isaías se acercó a la ventana y contempló a lo lejos. «Aún no veo todo con claridad, Jeremías, pero estoy seguro de esta verdad. Cuando este siervo elegido aparezca, cumplirá todo lo que el Altísimo me ha revelado. Cada palabra, cada dolor, cada promesa tendrá su cumplimiento». Su compañero, aún abrumado, susurró en voz baja: «¿Y qué ocurrirá con la nación, Isaías? ¿Lo aceptarán?». El rostro de Isaías reflejó tanto angustia como esperanza, mientras respondía con una suave sonrisa: «Muchos lo abrazarán, mientras que otros lo rechazarán. Sin embargo, cuando estos acontecimientos se cumplan y cada predicción se haga realidad, todas las naciones reconocerán la verdad». Cerró los ojos, inhaló lentamente y mirando hacia el cielo, proclamó con convicción: «El Todopoderoso lo ha declarado y sus palabras no cambian». En ese instante, Isaías sintió que una profunda certeza llenaba su espíritu. Había sido elegido para documentar el diseño más grande para la humanidad. Este plan permanecería como un misterio durante generaciones, y aún así, ya estaba tomando forma en ese preciso momento, a través de cada frase y cada predicción que pronunciaba. Al terminar su escritura, Isaías dejó la pluma a un lado, respiró hondo y sonrió entre lágrimas.
Ahora comprendes por qué los escritos de Isaías representan el libro más extraordinario de las Escrituras. Esta verdad puede asombrarte. Al completar sus visiones, Isaías quizás no entendía del todo el impacto que tendría su legado en la humanidad. Seguía siendo simplemente un hombre, experimentaba incertidumbre, ansiedad y llanto, pero poseía un valor excepcional. Era alguien que decidió seguir la guía divina, a pesar del rechazo generalizado de quienes lo rodeaban. Y aunque no comprendía todo por completo, continuó escribiendo, hablando y anunciando profecías. Hoy, al examinar los escritos de Isaías, encontramos más que antiguos manuscritos o poesía hermosa. Descubrimos una hoja de ruta profética, una guía cronológica que atraviesa generaciones, dirigiéndonos hacia la llegada del Mesías, Jesucristo. Cada elemento que describió, la concepción milagrosa, la intensa agonía, el rechazo público y el regreso de la muerte, ocurrió con una exactitud que supera el entendimiento humano. ¿Y qué hay de las profecías aún no cumplidas? Isaías también habló de una segunda venida, de un regreso glorioso y de un reino eterno de paz, donde no habrá muerte, ni dolor, ni llanto, ni sufrimiento. Isaías 25:8. El mensaje de Isaías funciona como una invitación, te llama a elegir la confianza como Él lo hizo, a proclamar esperanza en medio de las dificultades y a mantener la fe en las promesas divinas cuando todo a tu alrededor parezca decir lo contrario. Si Isaías, viviendo siglos antes de Cristo, pudo ver con tanta claridad lo que luego comprenderíamos, considera lo que el Todopoderoso aún puede revelarte hoy. Por lo tanto, la pregunta que llega a nuestra generación es tan simple como profunda. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Abrazarás la misma fe y valentía que demostró Isaías? ¿Confiarás en que, así como sus palabras se cumplieron, las promesas divinas para tu vida también se harán realidad? El libro de Isaías trasciende la historia. Es una prueba viva de que el Todopoderoso habla. Y cuando Él habla, nada puede impedir que sus palabras se cumplan. Levántate, cree y proclama su verdad. El mismo Dios que llamó a Isaías te está llamando a ti ahora. Si esta narración te ha inspirado, aparecerán en tu pantalla 2 videos adicionales sobre figuras bíblicas igualmente asombrosas. Haz clic, mira el contenido, suscríbete a nuestro canal y demuestra tu apoyo. Que el Todopoderoso te hable así como habló con Isaías en los momentos más inesperados.